Hola, muy buenas noches. Qué bueno tenerlos conmigo en la compañía nuevamente de una enseñanza más de la palabra del Señor. Estuvimos hablando la vez pasada acerca del tema de la idolatría. Nos quedó una continuación que esperamos esta noche poderla terminar. Solamente les pido, estén allí pacientes, relájense, tomen su cafecito, tomen su gaseosa, lo que ustedes tengan, su aperitivo por allí. Y vamos a entrar ya en un momento en la palabra de Dios. Demos gracias al Señor y pongamos esta reunión en sus santas manos. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, por esta nueva reunión que estamos teniendo a nombre tuyo, mi Señor. Abrimos nuestro entendimiento para que tú, Padre, sea quien nos hables en esta noche, mi Señor. Que tus palabras no se pierdan, que tu palabra haga nido dentro de nuestro corazón y que ella sea realmente esa agua, esa vitamina que nosotros necesitamos para la vida. Gracias, Padre bendito, por estar con nosotros, porque sabemos que tu compañía va siempre de nuestro lado. Gloria sea a tu santo nombre, mi Señor Jesús. Le bendigo a cada uno de ustedes, le doy la bienvenida y ya, en un momentico, estamos con esto que será la segunda parte de la enseñanza, la idolatría, de la cual empezamos a hablar, como les mencioné, en el capítulo anterior. Ya regresamos en un momento con ustedes. Bien, estamos ya aquí nuevamente teniendo mi presentación acerca de lo que dialogamos acerca de la idolatría. Este es un tema que lo hablamos en el Faro durante algunos programas, pero quise profundizarlo un poquito acá. Y seguramente quedarán muchas cosas aún sueltas. Bien decía por ahí alguien que la palabra del Señor es tan fértil que muchas veces de un solo pasaje, de un solo versículo, de una sola contexto, un solo capítulo de la palabra de Dios, podemos sacar muchas enseñanzas, porque es mucho lo que se puede aprender a través de ella. Y esto de la idolatría, sobre todo que es un tema que es tan espinoso para algunas congregaciones, eh, pues créame que toca hondamente y que hay mucho de lo que hablar acerca de ello. Tratamos de extractar algunas cosas y de buscar esas cosas importantes para que ustedes tengan conocimiento de ella. Es bueno que uno, como dice la palabra del Señor, se le sean abiertos los ojos, ¿no? Y los ojos son abiertos a través de escuchar su palabra, porque allí nos damos cuenta de muchas verdades, de muchas equivocaciones que nosotros a veces tenemos más por seguir una tradición o una costumbre antes que por el conocimiento de la verdadera palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a la escritura, empezamos a leerla, nos empezamos a dar cuenta de esas equivocaciones. Y lo bueno para uno es que está a tiempo de hacer esas correcciones. La valentía, como dice la palabra del Señor, sean valientes y sean fuertes, es justamente poder uno desarraigar esas cosas, esas tradiciones que uno trae y volver una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo muy más complicado muchas veces, abandonar uno mismo a lo que fue para volver a ser una nueva criatura. No crean que eso no es tan sencillo. Es bien complicado y a veces cuesta muchísimo. Vamos a regresar a esto de la idolatría. Lo primero que hicimos fue definir esto de la idolatría. Ya lo miramos, que idolatría es todo lo que está por encima de Dios. Todas esas cosas que nosotros ponemos que están eh, tomándose el lugar de Dios, eso es idolatría. Nosotros tenemos el concepto que idolatría se refiere solamente a cuando nos postramos frente a un ídolo, a una imagen, o cuando adoramos una de estas estatuas, pero idolatría va mucho más allá. Esa es solamente una parte de lo que es idolatría, pero idolatría es todo, absolutamente todo lo que se pone por encima de Dios. Cuando yo adoro más mi trabajo, más mi familia, más mis posesiones que a mismo Dios, entonces estoy siendo idólatra con Dios. Y eso es lo que nos enseñaba la palabra del Señor en esa primera parte.
Allí en Colosenses justamente nos mostraba que había cosas como la avaricia, como los malos deseos, las pasiones, las fornicaciones. Eso puede llegar a ser idolatría. Hay gente que vive bajo esas pasiones, atrapadas bajo esas cosas y eso es idolatría. Cuando está atrapado a los juegos de azar, por ejemplo, muchas personas que viven atrapadas ante esos, no pueden dejar de jugar en los casinos o la lotería o cosas así. Y todo lo que implica suerte o juegos de azar son justamente eso, idolatría, y son cosas que lo atrapan al ser humano y después no lo dejan salir. Esas cosas las ponemos por encima de lo que es la plenitud de Dios y ahí es cuando viene a ser idolatría. En Primera de Samuel se nos mostraba algún ejemplo, ¿no? De que o alguna exhortación que nos hacía el Señor a través del profeta, donde le decía a Saúl, ¿no? Decía, ¿qué es lo que anhela Dios? ¿Sacrificios o obediencia? Y allí él le hacía de notar que la obediencia es mucho, pero mucho más importante que incluso los sacrificios. Usted podrá ayunar 30 días, usted podrá caminar 100 kilómetros descalzo, usted podrá hacer lo que quiera, pero esos sacrificios son invaluables cuando realmente no se está atado de la palabra de Dios. El Señor dice, es mejor poquito, es decir, que usted le obedezca a Dios, por ejemplo, el hecho de alejarse de la idolatría o el hecho de buscar de Él, de su presencia en oración, es más agradable a Dios. Eso que parece tan pequeño que cualquier sacrificio que usted haga tan grande. Y eso es lo que le está presentando allí a Samuel. Dios se contenta, se alegra en la obediencia y no en los sacrificios. Los sacrificios se pueden hacer, pero cuando estén atados a la obediencia o a lo que es la palabra de Dios. Bien, descubrimos entonces cómo adorar a Dios, porque cuando nosotros entendemos cómo se adora a Dios, es que nos damos cuenta que la idolatría, y yendo ya exclusivamente al plano que son los ídolos, los muñecos aquellos, que es el punto que vamos a tocar más grandemente y que vamos a seguir tocando en este programa, cuando nos acercamos a esos ídolos para adorarlos, la palabra nos exhorta y nos dice cómo es la verdadera adoración. Cuando yo entiendo cómo es la verdadera adoración, cómo es que yo me acerco a Dios, yo me doy cuenta realmente entonces que estos ídolos no tienen ningún valor. Primera de Juan nos enseña la palabra del Señor que Dios primeramente es espíritu y que nosotros cuando necesitamos adorarle a Él tenemos que hacerlo también en espíritu, porque el diálogo entre Dios y los hombres es a través del espíritu. Digamos, ese es nuestro teléfono, nuestro celular, nuestro punto de encuentro es a través del espíritu. Por eso cuando nosotros nos acercamos hacia Él, nos ponemos de rodillas o nos inclinamos en alguna forma o hacemos reverencia en la posición que usted le convenga o le parezca mejor. Cuando usted hace esa reverencia y se acerca a Dios, y usted lo hace de espíritu a espíritu, está teniendo una conexión con el Padre. Allí en Juan capítulo 4 no lo define. La adoración es en espíritu, y en Judas nos hace esa exhortación justamente de quienes nos acercamos al Señor tenemos que hacerles a través del espíritu. Por eso, cuando una persona se hinca ante un ídolo, ante una imagen o lo que sea, no está acercándose realmente a Dios, porque lo está haciendo es a través de un muñeco. Y el diálogo que la palabra nos enseña, o la adoración que uno tiene que hacer a Dios, es de espíritu a espíritu, y eso se logra solamente justamente en ese campo espiritual. Ahí nace la importancia. Cuando uno entiende realmente cuál es la verdadera adoración, entonces uno se da cuenta que lo que ha hecho durante mucho tiempo seguramente estuvo equivocado. La forma en que yo buscaba a Dios no era la correcta. Pero justamente estos estudios nos ayudan a darnos cuenta cómo es la verdadera adoración. Ahí incluso mencionamos algún pasaje donde el espíritu mismo es el que clama Abba Padre, que eso significa acercamiento, y allí nos enseña la palabra de Dios que cuando nosotros nos acercamos a Él es el Espíritu el que clama al Padre y le pide las cosas de las cuales nosotros estamos necesitados. Nosotros hemos entendido que muchas veces
La misma palabra nos enseña, nosotros pedimos para nuestro deleite, para nuestra alegría, para nuestro gozo, ¿no? Para complacer nuestra carne. A veces deseamos un trabajo o ganar mucho más dinero y solamente es por salir y disfrutar y hacer un montón de cosas que están alejadas de lo que es de Dios. Por eso la palabra del Señor entonces nos dice que cuando nosotros adoramos en espíritu, el espíritu sí sabe de qué estamos necesitados y Él es el que clama directamente a nuestro Padre. Por eso la oración es importante hacerla en el espíritu, y el llamado que hacemos la semana pasada era a eso, a conocer cuál era la verdadera oración. La verdadera oración que se hace en el espíritu. Si usted comprende esta primicia, esta definición exactamente de lo que es la verdadera oración, usted perfectamente entonces empieza a vislumbrar que cuando se hace una adoración a través de un muñeco, a través de una imagen, realmente no se está alcanzando gran cosa, porque ahí no hay una interacción de espíritu a espíritu, sino hay una interacción de carne hacia una divinidad o a un ídolo creado. Bien, hablamos acerca de cómo la palabra del Señor justamente exhorta al pueblo de Israel acerca de no contaminarse con ídolos. Mencionamos cómo el ser humano siempre ha tenido la tendencia, ¿no?, de adorar cierto tipo de divinidades. Es como algo inherente al ser humano. Nosotros en nuestro ADN ya llevamos ese conocimiento de que existe un ser superior, y cuando nos acercamos a ese ser superior hay que adorarlo. Lo dijimos que en el caso, por ejemplo, de los indígenas que no tenían, digamos, una racionalización exacta acerca de un Dios poderoso como Yahweh, que no tenían un conocimiento de Jesucristo o de cualquier otra cosa de estas, ellos, sin embargo, se acercaban a Dios adorándolo a través del fuego, a través de los elementos de la naturaleza o lo que fuera. Pero siempre el ser humano ha buscado adorar una divinidad. El problema es que en las culturas antiguas, como la griega, como la fenicia, como la egipcia, como la misma romana, todas este tipo de culturas, la babilónica, tenían un inconveniente, y es que esas culturas, aparte de que eran adoradores de muchos dioses, ellos tendían a hacer de esos dioses figuras para adorar. Pasó con ya le digo, con el pueblo egipcio. Si ustedes miran, allí encontrarán cómo ellos adoraban a esos dioses a través de ciertas representaciones. Lo mismo pasaba con los romanos, que tenían diferentes dioses a los cuales ellos adoraban. Y el Señor, siendo consciente de estas situaciones, exhortaba entonces al pueblo de Israel y le decía: cuando entren a esos pueblos, destruyan todo lo que ellos tengan, uno, y número dos, en tal caso de que tengan que convivir con ellos, no se mezclen con sus culturas. Les hacía la exhortación: ni siquiera tiendan a hacer ustedes figuras de piedra o de oro, de lo que sea, porque les decía, un día ustedes van a olvidarse del verdadero Dios y van a empezar a postrarse tal como lo hacen esas culturas. Y el pueblo de Israel más de una vez desobedeció. Y esa desobediencia los llevó justamente a hacer adoración de esos dioses de piedra y de palo que ellos creaban. Nosotros recordamos cuando el Señor les mostró allí una serpiente, les dijo: mire, cuando ustedes sean mordidos por estos elementos, solamente miren, es una serpiente que hay allí. Les hizo construir una serpiente y ustedes serán sanados, y efectivamente eso pasó. Sin embargo, con el tiempo, eso que fue una solución momentánea, eso se llegó a convertir en una costumbre del pueblo de Israel, con lo cual se apartaron de Dios. Ellos empezaron después a adorar su serpiente, a postrársele, a rogarle, porque como era la serpiente la que les había hecho todo, y se olvidaron que fue Dios el que hacía esas cosas solamente a través de esa representación. Tanto se enojó el Señor que les dijo: háganme el favor, destruyan esa serpiente, porque el pueblo se está apartando, se está alejando, y se le olvidó cuál es el verdadero fundamento. Esa es la exhortación que le hacía al pueblo de Israel antiguo. Entonces, no se mezclen con culturas ajenas y no hagan lo que esas culturas hacen,
No se construyan dioses, no hagan cosas de madera, de oro, ni se postren, porque un día van a olvidarse del verdadero Dios y van a llegar a ese punto de llegar a postrarse ante esas imágenes y creer que esos son el verdadero Dios. El pueblo de Israel lo hacía, se le olvidó eso, se apartaron y por eso fue que fueron tan castigados. Si ustedes miran a través de toda la primera parte de la Biblia, verán cómo el pueblo de Israel estuvo errante durante muchos años, peleando contra diferentes pueblos e incluso siendo esclavizados al final de esos tiempos. Terminaron ellos esclavizados. ¿Todo por qué? Porque siempre hubo un espíritu de idolatría en medio de ellos. Apartarse de lo que Dios siempre les había dicho. No se peguen a ese tipo de ídolos. Ellos lo hicieron y por lo tal fueron ampliamente castigados. Esa es la exhortación que nos hacía por allí. Hay un pasaje que nos menciona mucho acerca de lo que son ese tipo de dioses y cómo lo representa. Y yo les mostraba incluso a través de esa imagen cómo el ser humano hoy en día sigue viviendo atado a esas cosas. Salmo 115 hace una descripción perfecta de lo que son ese tipo de dioses, ese tipo de imágenes que el ser humano hace para adorarlos y olvidarse del verdadero Dios. Voy a leer ese texto porque me parece muy importante y muy disidente. Salmo 115, voy a leer algunos versículos de allí. Dice: nuestro Dios está en los cielos. Hay que entender que el reinado de Él está allá y su espíritu es el que habita aquí en la tierra. Dice: todo lo que quiso, Él lo ha hecho. En cambio, los ídolos de ellos son de plata, son de oro, porque eso sí, los hacen ostentosos, maravillosos. Hay unos cuadros que valen pero millones de dólares, ¿no? Las ostentaciones que ellos tienen, las ropas que les ponen y todos los ornamentos que le ponen a ese tipo de dioses. Sigue diciendo: son obra de manos de hombres. Ellos los fabrican, los manipulan, los hacen, toda la representación, lo que sea. Pero son manos de hombres. Dice: tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Orejas tienen, pero no escuchan. Tienen narices y no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y semejante a ellos, o sea, semejante a esos ídolos que no hacen nada, dice, son los que lo hacen. Y más adelante termina diciendo ese versículo 8, y cualquiera que confía en ellos. Y ahí puse una imagen donde el ser humano hace hoy en día ese tipo de representaciones. Eso no está muy lejano de las representaciones que hacían los pueblos antiguos, los egipcios, los griegos, los babilónicos, los fenicios, todo ese tipo de culturas hacían este tipo de representaciones. Cogían sus dioses, cogían sus muñecos y los adornaban y los cargaban por las plazas, los desfilaban, les oraban, les pedían, les ofrecían hasta seres humanos, yo creo que ustedes recuerdan, por allá hay unos estudios donde nosotros mostramos cómo eran esas culturas. Habían culturas donde a ese tipo de dioses tomaban los niños menores de 2 años y se los ofrecían, ¿no?, en sacrificio. Eso es lo que hoy en día, no sé si habrán culturas que todavía les ofrezcan ese tipo de holocaustos, pero sí hacen otro tipo de representaciones, como dice allí. Los toman, los cargan, los pasean por las plazas, les lloran, los acarician, los besan, le hacen una cantidad de cosas. Y sin embargo, como dice la palabra, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no escuchan nada de lo que le dice la gente, tienen pies y ni siquiera caminan. Y dice, pero semejantes a ellos son todos los que confían en ese tipo de ídolos. Ese es algo muy explicativo acerca de lo que es la representación de los ídolos. Al final de la enseñanza de la semana pasada, o del estudio pasado, porque no recuerdo el otro cuando pasó, del estudio pasado, les mostraba una representación que me pareció bastante llamativa, ¿no?, como se hace allí. Y es una mamá que acusa al peladito, al niño, ¿no?, de haberse comido un pastel, de haberse entrado de pronto allí de goloso y se comió lo que tenían para comer. Entonces el niño, en medio de
de esa trifulca le vio el cuadro allí de la Virgen y entonces la acusó. Mamá, fue ella fue la que se comió el pastel. Y entonces la mamá le dice, no seas mentiroso, niño, mire, ella no ve, ella no habla, ella no se mueve. ¿Cómo así que entonces se lo comió ella? Ella no come nada. Y entonces el niño le replica, bueno, y entonces ¿por qué te arrodillas frente a ella y le hablas y les pides cosas? Y me pareció muy diciente esa representación porque en verdad, ¿no? Como para ciertas cosas, ese cuadro no sirve para nada, no hace nada, pero cuando lo necesita, de acuerdo a su acomodo, entonces resulta que sí funciona. Esa fue la situación que dijo. Bueno, allí quedó el estudio de pasado, la primera parte. Vamos a mirar rápidamente esa segunda parte y lo que nos habla acerca de la palabra de Dios. Yo quiero ir acerca de los ídolos a otro cuadro muy representativo que está en el libro de Isaías, en el capítulo 24, que me parece genial la forma como la palabra de Dios explica cómo la gente se acerca a esos ídolos y lo que hace con esos ídolos. Yo lo voy a leer y yo quiero que ustedes le presten mucha atención a cómo describe la palabra de Dios la adoración a esos ídolos. Isaías capítulo 44 dice, voy a tomar la nueva traducción viviente, que es una versión que lo habla, digamos, en una forma que a veces es como más explícita, ¿no? Dice, qué necios, y qué nombre que le da allí, necios, ¿no? Qué necios son los que fabrican ídolos. Esos objetos tan apreciados que en realidad no valen nada. Yo no sé, cualquiera que oiga esta expresión, si usted como cristiano va y se la dice a un inconverso y le dice una cosa como esta, yo creo que hasta ni de pronto le vuelven a hablar de la forma tan diciente y tan explícita que se la dice. Dice, esos objetos, esos muñecos, esas vanidades que se construyen, dicen, en realidad no valen nada. Vaya y dígaselo a alguna persona de esos en ese término y verán cómo lo van a apreciar después. Dice, los que adoran ídolos no saben esto. Así que todos terminan avergonzados. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarlo en nada. Qué preguntica, ¿no? Qué tontos, dice. Qué tontos son esas personas que se hacen un Dios allí con sus manos, los construyen y le piden a una cosa que dice que no les puede dar nada. Y los trata de eso, de tontos. Son tontos los que hacen eso. Dice, los que rinden culto a ídolos caerán un día en la deshonra, junto con todos esos artesanos, que son simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. Sigue diciendo, el herrero, aquí hay una explicación de cómo se fabrican esos dioses para que ustedes tomen una idea cómo la Biblia lo representa y el valor que le da a esos ídolos. Dice, el herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo entonces le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Después, entonces ese tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Entonces coge un pedazo de palo de esos y de pronto le hace la figura, la representación, es lo que está diciendo allí la palabra de Dios. Sigue diciendo, trabaja con el cincel, con el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Porque eso sí, esos muñecos, esos los pintan, le hacen unas caritas, ¿no? Le hacen una sonrisita, unos ojitos, como dice allí, le hacen una forma hermosa, un muñeco humano hermoso, supuestamente, si podemos definir la hermosura así. Dice, corta cedros, escoge cipreses y robles,
planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Da una descripción de dónde sale esa madera. Esa madera, dice, no son sino unos cipreses, unos árboles que toman allí, los siembran, los cultivan seguramente, los dejan que la lluvia les cae y después los cortan en pedazos y empiezan a hacer cosas diferentes. Dice, por ejemplo, hay algunas piezas que esas las cogen y las ponen en un horno para cocinar pan. ¿Qué más hacen con ese palo? Dice, después, aunque parezca increíble, ¿cómo lo expresa la palabra, no? Parece increíble. Vea, dice, toman lo que les queda y se hacen un dios para rendirle culto. De ese palo que cogieron allí, que cultivaron, que le echaron agüita, que tomaron para hacer el horno, para cocinar el pan, le sobró un pedacito de madera y de ese entonces cortan, hacen una figura y hacen su dios, el cual van a adorar. Dice la siguiente parte, hacen un ídolo y se inclinan ante él. Ahí hay mucha gente inclinada ante ellos. Sigue diciendo, queman parte del árbol para asar la carne y darle calor. Esa como hasta, no sé, en cierta forma hasta burlona se me hace, ¿no? ¿Cómo lo hace esa descripción? Mire, cogen ese árbol, ¿no? Que lo siembran, lo cuidan. Un pedazo lo cogen para hacer pan, otro lo cogen para ponerle al horno, otros para asar la carne. Y de ese mismo palo cogen una imagen, una representación y se postran para adorarlo. Dice allí, queman parte del árbol para asar la carne y para darse en calor. Y dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto, le reza, le dice, rescátame, tú eres mi Dios. Por eso le digo, qué representación que hace, ¿no? De lo que son los ídolos. Ese mismo pedazo de madera que les ha servido hasta para sentarse, para hacer una butaca, para cocinar la carne, para hacer esto, lo toman. Dice, se arrodillan y rezan. Y ya hemos visto que rezar y orar son dos cosas distintas. Porque rezar es repetir, repetir, repetir. Mismo Señor Jesús algún día les dijo, no hagáis como los hipócritas que se paran en las plazas a repetir y repetir y repetir. Dice, piensan que por mucho repetir, Dios los va a escuchar. Y eso no es así. Usted puede hacer una oración cortica, pero si es nacida del corazón, Dios la oye. Y si usted hace 100 repeticiones, puede que esas pasen y Dios jamás los escuchó. Porque lo que no nace del corazón no llega tampoco al corazón de Dios. Y aquí lo que dice eso, toman ese Dios, le rinden culto y le rezan, y le rezan, y le rezan a ese ídolo. Y le dicen, tú eres mi Dios. Hasta le dice, rescátame, sálvame. ¿Cuánta gente pone su fe en este tipo de ídolos, en este tipo de muñecos? Su fe está puesta en ese muñeco. Y es lo que pasa allí. Es una representación perfecta de lo que le pasa al ser humano. Termina diciendo, cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Y estoy leyendo palabras textuales de la palabra de Dios. No crean que estoy diciendo yo mis palabras, porque seguramente yo también les diría lo mismo. Pero es la Biblia la que dice, cuánta estupidez, cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, esto es un solo pedazo de madera. Se hace esa pregunta en la Biblia. Hombre, si se sentaran por un momento a pensar, ellos se darían cuenta, pero si esto es un pedazo de madera, un pedazo de piedra, un pedazo de oro, ¿cómo es que voy a adorar una cuestión de estas? Pero dice, son tan insensatos.
tan tontos que no se dan cuenta de eso. Dice, quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Ya le digo, cuando uno lee estas palabras que menciona allí la Biblia, vuelvo y repito, está ahí en Isaías 44, cuando uno los lee, parece que se estuviera hasta burlando de ese tipo de personas. Les dice, qué ilusos. ¿Cómo es que se postran ante eso? ¿Cómo no se ponen un día a pensar, no? Se hace como esa pregunta al profeta. Y dice, ¿cómo no se ponen a pensar y decir, hombre, pero si con esto cociné la carne, con eso hiciste aquello, ¿cómo es posible que esto sea un Dios que me va a ayudar? Sin embargo, dice, son tan tontos, son tan ilusos que ni siquiera se preguntan eso, sino que ciegamente adoran ese tipo de Dios. Qué representación tan grande, ¿no? La que les da realmente de lo que son los dioses, lo que son los ídolos hechos por manos humanas. Volvemos entonces a lo que es el Salmo 115, ¿no? Cuando la palabra lo está definiendo. Esos ídolos que se crean allí, esos ídolos que ellos inventan, hechos de oro, hechos de plata, porque ya les digo, hay unos que eso valen una fortuna completamente. No son más sino que eso, representaciones a las cuales ellos se postran y les adoran. Ahí en la gráfica yo les presento a uno que se llama, aquí en Colombia, y sobre todo aquí en la capital de Colombia, que es Bogotá, un ídolo de esos que se llama el Divino Niño Jesús, que lo llama, así. Ese es representación de un divino niño que existe en Europa, en una ciudad que se llama Praga, antiguamente capital de Checoslovaquia. Ellos tenían o tienen un pequeño muñequito al cual adoran. Y entonces cuando los salesianos llegan a Colombia, hubo uno de esos sacerdotes que se llamaba Juan del Rizo, que quiso traer esa fe que tenían intrincada ya en ese muñeco hacia América y exclusivamente hacia Colombia. Él trajo el muñeco ese para que la gente lo adorara, para que la gente lo siguiera. Sin embargo, como ese muñeco tiene como los derechos de propiedad allá en esa ciudad, le prohibieron que lo presentara en Colombia. Entonces el que hizo se fue un día, cuenta la historia, y esto lo pueden verificar por allá, yo no me estoy inventando esto, se fue un día a caminar por la ciudad, por Bogotá, y llegó a un lugar donde un señor hacía sillas, hacía mesas, era un carpintero, y en medio de la carpintería hacía representaciones de muñecos, ¿no? De imágenes. Pues había un muñeco allí, con una cruz. Ese muñeco es como el que ven ahí, un pequeño niño con las manos levantadas. Sé normalmente que tenía una cruz. Entonces cuando el Rizo le dice, ¿por qué no le quita la cruz al niño? Porque se ve como muy feo eso, ¿no? ¿Y cuánto vale ese muñeco? Y yo lo presento, que ese será nuestro próximo santo. Y le quitaron la cruz y lo compró. No recuerdo el precio exacto, pero es que esto me hace recordar perfectamente la historia que se da allí en Isaías, donde un tipo cogió un pedazo de madera, un pedazo de cosa allí, hizo un muñeco y pasó un sacerdote, Juan del Rizo, ya le digo, lo compró y lo llevó y lo puso allí para que la gente empezara a adorarlo. Y hoy en día, esa representación que se ve allí, se da millones y millones de gente adorando un muñeco hechura de manos de hombre. Esa es la historia, por ejemplo, de este muñeco. Y lo mismo pasa con otras historias. Ustedes pueden mirar la Guadalupana, allí en México, la Virgen de Chiquinquirá, aquí en Colombia, y otras representaciones que se dan en diferentes lugares, Portugal, por ejemplo, con la Virgen de Fátima. Todos esos lugares no son sino que muñecos
Son recreaciones hechas por seres humanos y que de repente la gente empieza a postrar y a pedirle cosas y a decir, tú eres mi Dios. Y empiezan a rezar, como dice allí en Isaías. Se rezan, se postran, adoran, lloran, lo tocan. Ese mismo muñeco con el cual un día asaron carne. O seguramente de pronto alguien coge y asa carne un día de estos con ellos. Nunca se sabe. Pero eso sería incluso hasta blasfemo para ellos. Y dice la palabra allí, qué ilusos, qué tontos. Porque un día no se ponen a pensar, ¿cómo es posible que eso que yo hice para hacer un pedazo de carne sea un Dios al que yo adore? Sin embargo, dice, sus ojos están cerradas y peor, sus mentes están cauterizadas para no entender lo que es la palabra de Dios. Esta es la gravedad con los ídolos y con lo que hace el ser humano para guiarse, buscando, digamos, adorar ese tipo de dioses. Vamos a mirar algunos dioses que nosotros conocemos o que el ser humano, digamos, de la nueva era, ha creado. Porque como le digo, en la antigüedad habían dioses que ellos adoraban y representaban, sobre todo los dioses, los pueblos ajenos al pueblo de Israel. Por ejemplo, tenía su diosa Atenea, su dios Apolos, su dios de la guerra como Marte, una cantidad de dioses a los cuales ellos adoraban. Incluso dentro de la palabra de Dios menciona los dioses que adoraban los pueblos egipcios, como Moloch, como Artemisa. Todo esto, o como Íster, toda esta serie de dioses que ellos adoraban. Digamos que en nuestra nueva era, desde el momento en que nace Jesús de Nazaret hasta nuestra era, se han creado nuevos dioses. Voy a mencionar algunos de ellos y a mostrarlos a través de la Biblia si realmente son lo que ellos dicen o lo que ellos mencionan. Empecemos con uno que es muy popular, porque es uno de los que más pega, que es el de la Virgen María. Una de las primeras cosas que nos dicen a nosotros como cristianos es que ustedes detestan la Virgen, es que ustedes no creen en la Virgen, es que ustedes no tienen conocimiento de lo que es la Virgen. Pues yo quiero decirles una cosa, nosotros somos creyentes fervientes de lo que dice la palabra, lo que dice esto que se llama Biblia. Nosotros somos unos fervientes seguidores y creedores de lo que ella nos enseña. En el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. Y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Desde tiempos antiguos, el Señor ya estaba preparando el lugar. Y dice, recibiremos una señal. Vendrá un ser que será nacido virginalmente. Entonces se nos está hablando de de algo que iba a pasar en un futuro, que era el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas y en los otros pasajes, en los otros evangelios, se puede incluso también encontrar esto, pero voy a leer Lucas capítulo 1, 26, donde viene la anunciación, que le dice, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Allí nos está mostrando justamente lo que es la Virgen María. La palabra del Señor nos enseña que Cristo iba a nacer virginalmente. Y allí se confirma a través de los evangelios cómo María fue escogida, bendita entre todas las mujeres, llena de gracia, le dijo el arcángel. Entre todas fue seleccionada ella para que fuese ese vehículo, ese medio por el cual el Señor Jesús iba a nacer, virginalmente concebido. Entonces, para aquellos quienes dicen que nosotros no creemos en la Virgen María, quiero decirles que a través de la palabra de Dios se nos enseña que la Virgen María concibió a nuestro Salvador Jesucristo, fue así, virginalmente. Sí creemos en la Virgen, porque la palabra nos lo muestra, y nosotros no vamos en contra de la palabra del Señor.
Entonces nosotros creemos en la Virgen María, creemos en la concepción milagrosa a través del Espíritu Santo y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso está perfectamente claro. Ahora, solamente hay una diferencia. No adoramos la Virgen María, porque la adoración le corresponde solamente al Hijo de Dios, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Miremos algunos aspectos que mencionan a las personas para hacerles adoración. María, Madre de Dios. Incluso tienen una repetición, un rezo, donde lo expresan. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y yo les quiero entregar aquí una primera cosa. Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios no tiene madre, ni tiene padre. Algunos me dijeron una vez, bueno, y si María es la madre de Dios, ¿quién es el padre? Entonces, ¿no? Sería el Espíritu Santo. Quiere decir que entonces hay padre y hay madre y Dios tiene principio. Y si Dios tiene principio, entonces ya no sería Dios. Porque Dios no tiene ni principio ni final. Dios no puede tener ninguno de esos dos argumentos. Salmo 92 dice, antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuese formada, tú eras Dios, sin principio y sin final. Y eso está totalmente claro. Entonces ahí hay un primer error, un primer desvío cuando se hace la advertencia de que María es la madre de Dios. No es cierto, porque la palabra no lo acepta como tal. Sigamos adelante. Otras cosas que se mencionan que María sirve. Por ejemplo, corredentora. Es decir, ella ayuda a hacer la salvación a colaborar en la salvación de los seres humanos. Permítanme que aquí me quede un poquito cortado. Ahora sí. Ahí ya me quedó mejor para que ustedes lo puedan igualmente leer. Dice, Hechos capítulo 4 versículos 11 al 12. Este Jesús, están hablando justamente del Señor Jesucristo, les dicen, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro, oiga muy bien y subraye eso, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesús de Nazaret. No hay salvación en otro. No crea usted entonces que le presentan un ídolo, le presentan un santo, o que a través de eso va a alcanzar usted la salvación. Porque dice la palabra de Dios y es muy clara cuando afirma, no hay otro nombre debajo de los cielos, solamente es uno. Solamente. Y solamente a través podemos ser salvos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 al 24 dice, el cual, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con ninguna maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Pedro nos está diciendo, solamente en Jesús, el único, uno, porque por ahí dicen que hay muchos santos por ahí que tienen, no, uno, solo hay uno, en el cual nunca se halló pecado, no se halló mentira, no se halló maldición, no se halló cosa injusta, y ese fue Jesús de Nazaret. Ofreció su cuerpo, lo entregó en un madero y dice, y solamente a través de él fuimos nosotros sanados y salvos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, y subraye eso, todos, no unos poquitos, no la mayoría menos dos, no, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo estamos fuera de la gloria de Dios. Pero el Señor hizo un camino perfecto para que tú y yo
alcanzáramos esa salvación. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo, que es, óigalo bien, que es en Cristo Jesús. No está diciendo que es en los santos, no está diciendo que es en Pablo, en Pedro, en San Nicolás o en la Virgen. Dice que es en un solo nombre, Cristo Jesús. Por eso María no es corredentora, porque el sacrificio perfecto lo hizo el Señor Jesús. En el momento en que yo le estoy diciendo, no, es que yo necesito que María sea mi corredentora, le estoy diciendo al Señor Jesús, ¿sabe qué? Su sacrificio quedó a medias. Usted hizo la mitad, pero necesita la otra mitad. Y eso no es cierto. El sacrificio perfecto lo hizo Cristo Jesús. No necesita de ayudas de nadie. Por eso, ese término de María corredentora tampoco cabe dentro de esa situación. Y hay ciertos versículos que le he mostrado en los cuales le enseño por qué María no es corredentora. María, la mediadora, porque entonces dicen, no, es que nosotros le pedimos, es para que María o los santos pidan allá a través del Señor y no sé qué cosas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6, mira lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador, el cual quiere que todos, tú y yo y todos los seres humanos, seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Y mira cómo termina, porque hay un solo Dios, uno, no son muchos, un solo Dios y uno solo que es mediador entre Dios y los hombres. No hay tantos como muchos dicen por ahí, no hay tantos santos, ni 10,000 vírgenes, ni como todos quieren hacer aparentar. Dice, solo uno, mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Ahí los dice, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo hay uno que nos lleva a ese perdón, nada más. Uno que hay mediando entre los hombres y ese Dios. Y es, ahí lo menciona muy claro, hasta su nombre lo da, Jesucristo. Así es de que no olvídese de que Pablo, olvídese que Pedro, olvídese que San Juan, olvídese que San Ignacio de Loyola, olvídese que cualquiera de esos santos, nadie, ni la Virgen María, ni siquiera lo menciona. Ni siquiera dice, y María, Jesucristo y María son mediadores entre... No, no lo menciona. Solo hay uno que es mediador entre los hombres, que es Jesucristo, hombre. Juan 14:6 dice, Jesucristo, él mismo se define. Él mismo se paró y dijo, mire, esto es lo que soy yo. Dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y subraye esa palabra. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted está escogiendo otro camino para ir al Padre, se equivocó. O está siendo mentiroso a Jesús. Porque Jesús lo está expresando allí. Nadie va al Padre sino a través de Él. ¿Usted quiere llegar a Dios? El camino es claro. Jesucristo se presentó y dijo, yo soy el camino. Nadie llegará al Padre si no es por mí. Eso es simple. Mateo capítulo 12, 46. Hablando justamente de María y la representación de María. Estaba Jesús allí con sus apóstolos haciendo sus charlitas de siempre cuando le llegó María y alguno de los hermanos que tenía a Jesús. Y mire lo que le dicen. Y le dijo uno, he aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y entonces el Señor Jesús respondiendo le dijo esto a lo que le decían. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? No está esa parte, pero si ustedes la buscan dice, mi madre y mis hermanos son ustedes. Es decir, los creyentes. Y eso es muy significativo aquello, ¿no? Imagínense
Está el Señor allí haciendo milagros, repartiendo, hablando del Padre, enseñando la palabra de Dios. Cuando le llega entonces, le dice, mire que tu mamá está allí. Entonces de pronto ellos pensaron, y algunos pensarán eso, uy sí, llegó entonces María, que es la mediadora, venga mamá, seguramente hubiera dicho el Señor Jesús, venga mamá y ayúdeme entonces a clamar aquí y ayudar allí con los, para que la gente llegue al reino de Dios y conozcan. Pero el Señor Jesús mira antes al contrario lo que le dice. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? No, afuera. Yo les estoy hablando de aquí de algo importante. El camino, la verdad, el conocimiento de la palabra. El verdadero camino para llegar al reino de los cielos. Y es, y es bastante llamativo el hecho, ¿no?, de que mismo Jesús no haya tomado en consideración a María. ¿No se le hace a usted llamativo eso? Que Jesús en ese momento, en lugar, si ella es mediadora, si ella es corredentora, porque el Señor Jesús no le dijo, venga entonces ayúdenme, sino por el contrario, usted le dijo, ¿sabe qué? Apártenla, porque el verdadero camino soy yo. Muy llamativo esta expresión como la hace. El caso de María. Miramos otro caso. Es el de los ángeles, ¿no? Porque hay gente que se encomienda a los ángeles y pide que los ángeles me ayuden y esto. Miren lo que dice la palabra de Dios de lo que son los ángeles, para que usted tenga claro cuál es la función de los ángeles, qué es lo que hacen ellos, y si realmente ellos son los que ayudan para que yo llegue al reino de los cielos. Hebreos capítulo 1 versículos 13 al 14 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta haciendo una pregunta el apóstol Pablo al pueblo de los hebreos. Les dice, ¿quiénes son los ángeles? Y les da las explicaciones. ¿Acaso ellos no son unos espíritus que son administradores, que son enviados para el servicio de Dios? Es decir, Dios lo puede hacer todo, porque para eso es Dios. Sin embargo, Él tiene personas que le ayuden, o seres que le ayuden, porque ahorita me van a decir personas, no, espíritus que le ayuden. En el tiempo antiguo se valió de profetas para llevar la palabra de Dios. Hoy en día lo sigue haciendo. Pero tiene una serie de seres espirituales que allí los llama ángeles, que dice son ministradores. Es decir, el Señor habla y entonces ellos obedecen. Salmo 103, capítulo 20 al 21 dice, bendigan a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Allí nos declara perfectamente los ángeles hacen la voluntad de Dios. Dice, ustedes que ejecutan y obedecen lo que el Padre les está ordenando. Entonces nótese que los ángeles no hacen lo que nosotros les digamos. Porque mucha gente piensa que como yo le pido al ángel de mi guarda y que me acompañe y que haga esto, y si yo le pido a los ángeles y me postro ante ellos y les prendo velas y esto, ellos me obedecen. La palabra de Dios me enseña y me dice que los ángeles obedecen la palabra de Dios, no a nosotros. Y ustedes dirán, ¿y es que los ángeles entonces no nos protegen? Sí, nos protegen porque la misma palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ellos nos defienden es por una orden que viene del Padre. No porque nosotros les digamos, ángel, protégeme, guárdame. No, es porque el Señor se pone allá y dice, voy a proteger allí a mi hermano Jairo, y envía ángeles, protéjame aquí a este hijo mío. Ellos obedecen es a las cosas de Dios, no a nosotros.
Alguien decía en algún momento, imagínense que los ángeles nos obedecieran. Nosotros en un momento de rabia somos capaces de decirle, ángel, vaya y destruya a este vecino porque me está haciendo la vida imposible, vaya a darle en la cabeza. ¿Se imaginan cómo serían los ángeles haciendo todas esas cosas? ¿Qué pelotera, qué gazapera existiría en el mundo si ellos nos obedecieran es a nosotros? Nosotros somos carnales y actuamos y queremos hacerle muchas veces el daño a los demás. Si los ángeles nos obedecieran, este mundo sería un caos. Pero ellos nos pueden escuchar, pero ellos obedecen. Y aquí está probado a través de la palabra de Dios. Obedecen es a las órdenes de Dios, no a lo que nosotros queramos. Entonces eso de estarle pidiendo a los ángeles, olvídate, que los ángeles no van a hacer nada por usted, porque ellos obedecen es a la voz de Dios, no a la voz de nosotros. Cristo nos enseñó a orar. Lucas 11, capítulo, versículo 1 al 4, dice, mire que los apóstoles están allí reunidos y ellos se dan cuenta que Jesús siempre se apartaba a orar, ¿no? A decir cosas por allí, a dialogar con el Padre. Y entonces ellos un día se acercaron y le dijeron, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar así como tú lo haces al Padre? Y entonces el Señor, mire lo que les dice, Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí continúa la oración que nosotros conocemos del Padre nuestro, que es llamada así. Dese en cuenta cómo el Señor empieza a orar. El Señor no les dijo, cuando vayan a orar, entonces empiecen a orar. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, guárdame. No empezó a orar, y María bendita, mamá, guárdame de todos mis males y esto y aquello. No, Señor. Los apóstoles querían aprender a orar, y mire el Señor cómo les enseña que hay que orar. ¿A quién va dirigida la oración? Es al Padre. La oración no va dirigida ni al vecino, ni al pariente, ni al ángel, ni a las ánimas, ni a cualquier otro. La oración va dirigida al Padre. Y lo está enseñando es Jesús. Los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar. Y él les dijo, ok, yo los voy a enseñar. Así es que se ora. Y esta noche les digo, así es que se ora. Esta es la oración, la verdadera oración. Sigamos adelante. Otros seres a los cuales también le piden. Las ánimas benditas, que muchos se acercan a ellas, las almas. Miren lo que refiere Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Es una orden que les está diciendo, que le está mencionando allí a los seres humanos, a través del profeta le dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Sabe por qué? Dice, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y qué descripción, ¿no? Si usted tiene que hacer algo, si usted va a hacer algo, aquí en este mundo dice, hágalo aquí, ahora. En el momento cuando usted tiene todas sus fuerzas, en el momento en que usted tiene su inteligencia, en el momento en que usted puede razonar. Dice, porque después irá al Seol, y en el Seol ni trabajo, ni fuerza, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, personas que permanecen allí y no hacen nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo le puedo yo pedir a alguien que no sabe hacer nada? Que no trabaja, que no tiene ciencia, que no tiene sabiduría. ¿Cómo le pido yo a eso? Como decía ya en Isaías, parecen tontos, ¿no? Son ilusos los que piensan en una situación de esas. Lucas capítulo 16. Hay una historia, la voy a leer, voy a tomar este tiempito, la voy a leer porque nos muestra, nos ejemplariza muy bien acerca de lo que pasa con una persona que está en el Seol, una persona que ha muerto, una persona que ya no está. Mira la situación que se da allí. Lucas 16, voy a leerlo desde el versículo 19. Dice, Jesús dijo,
Mira quién está enseñando. Jesús de Nazaret. Y yo quiero que usted lo tenga claro. Es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que está hablando. Y les está diciendo. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, de púrpura, de lino, de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre que se llamaba Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y lamían las llagas abiertas. Mira el cuadro que se está dando allí que les presenta el Señor. Hay un tipo allí, un pudiente, lleno de oro, de joyas, vestido de púrpura, ¿no? Que tenía todos los bienes. Y a la puerta ya, botado, un mendigo. Un pobre que estaba lleno de llagas, decía no tenía que comer. Comía las sobras, lo que caía por ahí al piso. Incluso decía, tenía llagas que los perros venían y se las lamían. Ese era el cuadro que se presentaba. Versículo 22 dice, con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos. Noten bien lo que dice el Señor Jesús. Mueren las dos personas. Lázaro, el pobre mendigo, fue llevado a un lugar donde habitaba Abraham. Abraham, recordemos que es uno de los profetas de la antigüedad. Y dice, y en cambio el rico fue al lugar de los muertos. Sigue diciendo, allí, o sea, el que estaba en el lugar de los muertos, el rico, dice, allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Contempla allí, dice que en el lugar de tormento está sufriendo y de repente ve allá a Abraham y ve a Lázaro junto a él y le dice, el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, que estoy en angustia en estas llamas. Ustedes se pueden imaginar aquel hombre que estaba lleno de llagas, lleno de sufrimiento, y de repente el hombre rico, que siempre lo menospreció en ese momento, sería tanto el dolor que le dijo, mire, que ese mendigo al cual yo desprecié tanto, que se moje con saliva el dedo cochino ese que tenía y venga y me moje a mí, porque estoy sufriendo demasiado acá. Qué desesperación, ¿no? La que podría tener aquel hombre. Y Abraham le dice, hijo, recuerda que tú tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora, él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo, y esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Para los que quieren pedirle a los muertos, a los que quieren acercarse a las ánimas o lo que sean, hay una gran división. Ni los de aquí pueden ir allá, ni los de allá podrán venir aquí. Es decir, ni piense que ellos van a poder realizar algo por alguno de esos favores que usted pueda pedir. Dice, el hombre rico dijo, por favor, Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya se lo advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Y el hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y los profetas, no escucharán por más que alguno se levante de los muertos. Él sigue suplicando, le dice, mire, yo tengo hijos, tengo hermanos, tengo parientes, que es lo que mucha gente podría pensar, bueno, yo ya me perdí, me fui para el infierno, se acabó esta vaina, pero tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo un papá, tengo una mamá, tengo unos parientes a los que yo amo, tengo una novia, lo que sea. Yo quiero, como dice allí, yo quiero, suplico, le digo,
vaya por favor, mande a ese Lázaro y que les diga que no, que cambien su forma de ser, que cambien su vida, que acepten que la palabra de Dios es verdad. ¿Y sabe lo que le dijo Abraham? Dice, no, pero si es que allá tienen los profetas, si es que allá tienen la Biblia, si es que ellos tienen allá enseñanzas, tienen predicaciones, tienen congregaciones, tienen lugares donde van, ¿cómo es posible que entonces ellos no atiendan esas enseñanzas? Y entonces Abraham le dice, no, pero es que ellos como que no le hacen caso a eso, pero si va un muerto, como Lázaro va un muerto y les habla, ellos le van a poner cuidado. Y él les dice, por favor, si no le prestan cuidado a los vivos, mucho menos si yo les mando un muerto. Hasta salen corriendo. Y eso es lo que pasa hoy en día. Tanta palabra de Dios que hay por ahí en el mundo, tanta enseñanza. Usted tiene solamente que encender su televisor, su computador, lo que sea. Se conecta a un internet a través de su celular y tiene tantas enseñanzas. Perfectamente allí Abraham les podría decir, pero si tienen palabra, si tienen la Biblia, si tienen enseñanzas. Si la gente se pierde porque quiere, porque enseñanza hay, porque palabra hay. ¿Qué culpa que la desprecien y busquen ídolos ajenos donde no hay? No le pidan a las almas, que las almas no van a poder hacer nada por ninguno. Gloria al nombre de Jesús. Quiero concluir ya. Esto me he pasado unos minutitos, pero de todos modos quiero que me tengan paciencia porque ya son unas poquitas cosas que les quiero anunciar. Quiero terminar con algunos pasajes que justamente nos muestran y nos revelan ese llamamiento a la idolatría y que nosotros nos debemos apartar de esas situaciones, alejarnos de esas cosas. Salmo 97, 7 dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Miren lo que dice, avergüéncense, avergüéncense de todos los que sirven, los que se arrodillan, los que lloran allá ante esas cosas. Avergüéncense de esas imágenes de talla, los que se glorian en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Todos esos falsos dioses un día terminarán adorando al verdadero Dios. La palabra de Dios nos enseña por allí, en el Nuevo Testamento, que al final dice, toda rodilla se postrará un día y reconocerá que solo Jesús era el verdadero. Y el llamado es para que, si lo podemos hacer aquí, si usted reconoce hoy que Jesús es el único camino, el verdadero, póstrese ante Él. No se postre ante ídolos, no espere esa profecía que está para el final de los tiempos, donde un día toda la gente va a llorar cuando ya es demasiado tarde, se va a lamentar. Pero dice que un día toda rodilla se va a postrar ante Jesús y le van a decir, realmente tú eras el rey. Jeremías capítulo 50, versículo 38 dice, se queda sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con sus imágenes. Mire que la palabra lo menciona en muchos pasajes. Son tontos los que lo sirven. La Nueva Traducción Viviente dice, una sequía afectará el suministro de agua y hará que se seque. ¿Y por qué? Porque toda la tierra está llena de ídolos y la gente está locamente enamorada de ellos. Así está el ser humano, locamente enamorados de sus ídolos. No se quieren apartar. Mi ídolo, lo abrazo, lo beso, lo cargo aquí colgadito, lo beso cuando llevo por algún lugar. Locamente enamorados de sus ídolos. Los cargan, los llevan, les dan una vueltica por las plazas, les ponen flores, los encienden, los pintan bonitos. Locamente enamorados de ellos. Primera de Corintios capítulos 10, 14 al 15 dice, esta es una exhortación de parte del apóstol Pablo que dice, por lo tanto, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, mis queridos servidores de Cristo Jesús, dice, huyan, subrayen eso, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables, juzguen por sí mismos si lo que les digo es cierto.
Mira cómo dice Pablo, si ustedes razonan y piensan verdaderamente, juzgan por sí mismos, se darán cuenta de que lo que les estoy diciendo es cierto. Y les dice, huyan de todos los ídolos. La Nueva Traducción Viviente, la primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, y sabemos que el Hijo de Dios, o sea, Cristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero y no los ídolos. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo, que es Jesucristo. Dice, Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Dice, nos ha dado racionamiento, nos ha dado entendimiento, nos ha abierto los ojos para darnos a entender que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida eterna. Y da un consejo, apártense de todo lo que ocupa el lugar que Dios debe ocupar en el corazón. Ya mencionamos que idolatría no es solamente el adorar imágenes. Idolatría es todo lo que usted pone por encima de Dios. Y aquí el apóstol nos dice, aléjese de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. La Reina Valera 1960 lo dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, que es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Es la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Eso es lo que nos está hablando el apóstol Juan. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, la Nueva Traducción. Y esto ya es para aquellas personas que definitivamente quieren seguir adorando a los dioses. Miren lo que, o esos ídolos falsos. Miren lo que la palabra nos dice acerca de aquellos que son idólatras. ¿No se dan cuenta de los que hacen lo malo no eran el reino de Dios? Hace una pregunta. ¿No se dan cuenta? Ustedes no razonan, no piensan eso, que los que hacen lo malo no van a heredar el reino de Dios. Dice, no se engañen a vosotros. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o son avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Miren lo que dice, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Tal cual, sin explicaciones siquiera. La Reina Valera lo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, o sea, no se equivoquen, ¿para qué se engañan? Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice, heredarán el reino de Dios. Y como les digo, sin explicación, usted no entiende el término ¿qué es heredar el reino de Dios? Si usted entiende ese término, no heredarán el reino de Dios, usted perfectamente sabe quiénes no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 21 dice, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya lo dije antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Creo que más claro no puede estar. Los idólatras no heredarán el reino de Dios. Y muchos de otras cositas que hay por ahí. Entonces este es un llamado realmente para que nosotros entendamos de qué se trata la idolatría y a lo que estamos expuestos. Gloria a Dios. Me alargué un poquito, pero era necesario terminar el tema, no quería dejar una tercera parte.
Como les digo, esto daría para mucho más tema porque habría que conocer también la historia de la idolatría y cómo es que los pueblos antiguos hacían esos términos de idolatría, porque de allí están las raíces de donde viene lo que la gente hoy en día practica. Pero eso lo dejaremos para un tiempo futuro. Por ahora, muchas gracias. Espero que a ustedes les haya quedado claro de qué se trata esto. Las personas que no tenían un concepto muy eficiente acerca de lo que es la idolatría y sobre todo lo que es adorar ídolos, espero que lo tengan mucho mejor. Y aquellas personas que querían solidificarse en eso, que quieran enseñar a otros, ojalá estas enseñanzas les sirvan para que ustedes puedan llevar también una voz y anuncien a los cuatro vientos que los idólatras no eran el reino de los cielos. Idólatra, toda aquella persona que adora un Dios, algo que está por encima de Dios. Y una de las principales idolatrías que existe es el postrarse y adorar ídolos hechos de manos de hombres. Gracias, Padre, por tu enseñanza, gracias por su exhortación. Padre, ponemos en tus santas manos esta noche nuestro fin de semana, mi Señor Jesús, y que tú sigas mostrando y revelando tu luz a estos tus hijos. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Será hasta una próxima oportunidad en que nos podamos ver. Que la palabra de Dios siga siendo luz en su camino, la lumbrera que usted necesita ver para llegar a la presencia del Señor. Hasta siempre. Ya nos veremos después. Bendiciones.